para servir bien en el reino de Dios. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 15. Me gusta escuchar a Eli cantar, porque canta bien y porque canta esos himnos que ya uno no escucha tanto, ¿verdad? Y uno se goza grandemente en eso. Capítulo 15, el verso 4, si usted lo tiene, diga amén. Lee la palabra de Dios a la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La iglesia dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tengamos esperanza. Y vamos a estar predicando bajo el tema: todavía contamos con la misma esperanza. Todavía contamos con la misma esperanza. Levante su manita al cielo, cierre sus ojos y pídale a Dios que hable a su vida, que trate con cada uno de sus corazones. Eterno Dios y Padre Celestial, te doy gracias por la palabra que he leído. Me propongo, Señor, predicarla tal como tú la has puesto en nuestros corazones, esperando, Señor, que tú te glorifiques en la vida de mis hermanos y que sirva esta palabra para edificación y crecimiento de cada una de nuestras vidas. Señor, toda gloria y honra pertenecen a ti, Señor. Gracias, Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Recibí una invitación por motivo del mes de la Biblia, que es la palabra del Señor, y nos proponemos hablar en relación a la misma, esperando que cada uno de nosotros podamos ser edificados en este momento. Todavía contamos con la misma esperanza. La palabra de Dios declara claramente que la paga del pecado es la muerte. De manera, amados hermanos, que todos nosotros debemos entender que el pecado tiene unas consecuencias difíciles, unas malas consecuencias sobre la vida de aquellos que lo practican. El gran problema es que la misma Biblia sostiene que todos somos pecadores. La paga del pecado es la muerte, pero lo cierto es que la teología enseña con toda claridad que todos nosotros somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno, señala la misma Escritura. De manera, amado, que estamos atrapados en un cuerpo que es imperfecto y en un mundo que es imperfecto. Eso explica con toda claridad el por qué usted escucha tanto testimonio de que las cosas están malas. Es por eso que escuchamos, leemos en las noticias, escuchamos en la radio y donde quiera nos topamos con que la situación que está viviendo la humanidad no es la mejor. También tenemos que señalar que nosotros mismos, nuestros cuerpos, nuestras propias vidas, son testigos de esa realidad de que estamos atrapados en un cuerpo y un mundo que es imperfecto. Tal cosa significa que el mundo de hoy necesita esperanza, necesita escuchar una voz de esperanza, necesita tener algo en qué esperar,
necesita tener una razón que le impulse a llevar esta vida, a vivir plenamente, porque el vivir de X o Y forma representa que podemos alcanzar algo mejor, que podemos alcanzar un mundo mejor, que podemos alcanzar una vida mejor. El mundo de hoy necesita tener posibilidades para el futuro, necesita creer que hay unas posibilidades de un mundo mejor. Y yo vengo hoy a predicar que todavía contamos con la misma esperanza. Hay una esperanza con la que yo crecí de pequeño en medio de esta congregación, y esa esperanza sigue siendo la misma independientemente del caos que podamos ver o que podamos experimentar. El pecado se ha acrecentado como nunca. Todo sistema en que se ha confiado le ha fallado al mundo. El orden político, los gobiernos le han fallado al mundo. Esto es así a través de la historia, pero esto se agudiza en el tiempo en que hoy estamos viviendo. La política, los gobiernos, los políticos, los gobernantes han fallado al mundo en proveer una esperanza, en proveerle a la gente la fe de que hay una posibilidad de que tendremos un mundo mejor. Podemos mencionar a grandes emperadores de la historia del mundo, podemos mencionar a influyentes y grandes gobernantes del día de hoy. Podemos mencionar a la misma nación que ha sido ejemplo de muchas cosas y de muchas áreas para nosotros aquí en Puerto Rico, que es los Estados Unidos de América, que hoy cuentan con un presidente que está lejos de presentarle a la nación una verdadera esperanza. El mundo carece de esperanza, el mundo necesita una esperanza. Los gobernantes, los políticos, los pueblos impulsan y promueven el pecado. Y el pecado tiene como consecuencia la muerte. El pecado tiene como consecuencia tristeza, dolor, desesperanza. Y los gobiernos lo promueven, lo aplauden, lo impulsan y lo legalizan para sembrar en la gente caos en lugar de esperanza. El orden social ha fallado. Cada día el mundo y el Puerto Rico que nosotros vivimos se sumerge en un deterioro de valores morales y espirituales. La sociedad está en un franco deterioro. Da lástima. Derramamos lágrimas al escuchar noticias que para nosotros son increíbles. Hace algunas semanas, con tristeza, tuve que escuchar la noticia de que un niño fue encontrado en Rincón en un basurero, dentro de una lavadora, y quienes lo habían llevado a esa condición, todo golpeado, habían sido aquellos llamados a amarle, a quererle. Lo triste de eso es que esto no es un caso aislado. Es repetitivo al punto que la sociedad ya se ha acostumbrado a este tipo de noticias y se está viendo como normal y corriente, pero esas noticias nos están gritando que hay alguien que está al control de la sociedad y del mundo, y ese alguien no es el Dios a quien nosotros servimos, porque el sistema que nos gobierna y nos dirige le ha entregado la sociedad al príncipe de las tinieblas de este mundo. Ese niño representa a aquellos que necesitan esperanza. Pero lo más grande de todo, amados hermanos, queridos hermanos, es que el orden religioso también ha fallado. Ha fallado a lo largo de la historia. La religión le ha fallado a la gente. La religión no se ha convertido en el medio de esperanza que debe ser para los pueblos. Antes, por el contrario, los ejemplos que manifiestan han llevado a la sociedad a divisiones innecesarias, ha llevado a la sociedad al caos, a la desesperanza. La Iglesia Católica, que dominó el escenario mundial religioso por mucho tiempo,
no ha servido bien y cada vez más se ve involucrada en escándalos. Ahora mismo usted abre los periódicos y va a encontrar escándalos donde la gente deja de mirar a la religión, a la espiritualidad o a los que representan la espiritualidad en la sociedad como el medio para alcanzar una esperanza y un mundo mejor. Iglesia que fue prácticamente fundada por Constantino, buscando no el favor de Dios, no buscando la fe y la esperanza, sino buscando tener un control mayor político. De manera que esa iglesia surge con esos propósitos, pero no son los únicos que han fallado. Tenemos que aceptar, amados, que aún en las estructuras eclesiásticas que nosotros representamos, a veces se desatan los escándalos y las noticias tristes que trastocan la fe de muchos y que impiden o provocan que la gente oiga un tapón en los oídos y no nos quieren escuchar porque no creen al mensaje que llevamos, no quieren creer al mensaje que llevamos porque el mundo le está diciendo que hay unos que supuestamente nos representan que no están llevando la verdad de los principios y del temor y de la esperanza del Dios Todopoderoso. 3 órdenes basados en filosofías huecas y vacías y en un intelectualismo que ha llevado al hombre a confiar en sí mismo y dejar de apoyarse en la fe como medio eficaz de esperanza. La esperanza es un estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. Ese estado de ánimo se ha perdido en el mundo de hoy. Ya la gente no ve posibilidades de un mundo mejor y así lo expresan. Las cosas están malas. Esto va de mal en peor. De esto no nos salva nadie. Se hunden en temores, se hunden en desesperanza, se hablan de catástrofes masivas donde morirán miles. Y es el mensaje que está escuchando a la gente y parece ser que el mundo está a la deriva, perdiéndose sin fe y sin esperanza. Pero hoy venimos a declarar que todavía contamos con la misma esperanza. Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 15, citando el Salmo 69. Presenta a Cristo como el ejemplo por excelencia de siervo sufriente, a fin de que los romanos mantuvieran esperanza en los tiempos difíciles. Aquí está Cristo, miren, Él es el siervo sufriente. Pongan su mirada en Él y manténgase firme en Él. Mantengan la esperanza, mantengan la fe, no claudiquen, no se desvíen. Pongan su vista en el blanco, manténganse firmes sobre la roca. No importa lo que ustedes vean alrededor vuestro. Pablo puede decir que las escrituras que se escribieron antes fue para nuestra enseñanza, porque él cree, óigalo bien, como sus contemporáneos judíos, que la Biblia es la palabra de Dios, que las escrituras es la palabra de Dios, no que contiene la palabra de Dios, no es que es un libro lindo de historia de los judíos o de los hebreos, no, Pablo entendió que aquellas escrituras de la ley, aquella escritura de los profetas es la palabra de Dios. Y lo interesante de esto es que presenta esas escrituras, óigalo bien, amado, como que sigue siendo relevante para las nuevas situaciones que se presentan. Estamos celebrando la Biblia. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Pablo se la presenta a los romanos diciendo, hoy esas escrituras siguen teniendo la misma importancia. Pablo habla a sus contemporáneos para decirle, atiendan a esas escrituras que se escribieron antes porque fueron para nuestra enseñanza. Fueron relevantes en aquel momento en que se escribieron
y lo son para el día de hoy, dice Pablo, y hoy yo digo que lo siguen siendo en el siglo XXI. Todavía contamos con la misma esperanza. Voy a detenerme un poco en la expresión las cosas que se escribieron antes. Me llamó la atención esa expresión del apóstol. Las cosas que se escribieron antes, se escribieron para nuestra enseñanza. Las cosas que se escribieron antes, que recogen una historia, que recogen una fe, que recogen una revelación no de cualquiera, una revelación del mismo Dios que a través de la Escritura se le hace presente al hombre, se le hace presente al ser humano. Esas cosas que se escribieron antes son para nuestra enseñanza. Pablo le dice a los romanos, fíjense, tomen nota de las cosas que se escribieron antes. Fíjense como la promesa del advenimiento de un rey que liberaría a su pueblo y que rompería cadenas, provocó que todo un pueblo mantuviera por siglos una esperanza. Fíjese que aquellos estaban esperando en ese advenimiento. Fíjese que pusieron atención a las palabras de los profetas. Fíjese que la palabra de la ley estaba apuntando a Cristo como el libertador del mundo. La ley, los profetas apuntaban hacia el frente, apuntaban hacia el futuro. Había una esperanza. El pueblo estaba en esclavitud. El pueblo estaba en dolor, el pueblo pasó por 1001 cosas y situaciones históricas que lo llevaron a tristeza, pero había una esperanza. Pero había una esperanza, y es que nacería en Belén, la esperanza de Israel. Y el pueblo confió. Pablo parece decirle, mire, fíjense bien. Porque cuando llega el conocimiento de Dios al corazón de alguien, surge un rayo de esperanza independientemente de la situación que se esté viviendo. Y de esa esperanza que se escribió antes, yo quiero hablar y quiero promover el que se convierta hoy, hoy en el 2013, como el medio que ha de inundar las calles, las ciudades, los residenciales, el mundo entero, que escuche una voz y que haya un pueblo que está cabizbajo, que está triste, que está enlutado, que está encadenado, que pueda ser libre, que pueda mirar hacia arriba, que pueda ver una luz y que pueda pensar, no, hay alternativa, hay posibilidad de una vida mejor, de un mundo mejor. Hay posibilidades para mí. Tomemos el ejemplo de nuestra patria, el ejemplo de Puerto Rico, y veamos las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza. Quiero utilizar como ejemplo, amados hermanos, el perfil de Puerto Rico en las primeras décadas del siglo XX. Yo quiero que usted preste mucha atención. Estamos viviendo las primeras décadas del siglo XXI. Voy a remontarme 100 años atrás para que veamos cuál era la situación del país y veamos qué provocó el conocimiento de Dios hace 100 años en esta tierra y qué puede provocar hoy si nosotros como iglesia queremos, si nosotros como iglesia lo deseamos. En esas primeras décadas, Puerto Rico se distinguía por lo siguiente. En el orden político experimentaba un cambio de dominación. Salía España, que era un imperio que dominó el país por 4 siglos, y surgía Estados Unidos como otro imperio que llegaba a apoderarse de la isla y a establecer un nuevo sistema de gobierno. En el orden económico, óigalo bien, iglesia, la miseria era el orden del día para la inmensa mayoría de los puertorriqueños. El azúcar
se colocaba a la cabeza de nuestra economía agraria. El campesino sufría salarios mínimos que no le alcanzaba para suplir las necesidades básicas de la familia. Para colmo, la industria a la que servían, óigame bien, amados hermanos, cerraba a la mitad del año dejándolos sin ingresos en el momento conocido en la historia y la literatura como tiempo muerto. 6 meses trabajaban, 6 meses cada cual a resolverse como pudiera. Si ya la situación económica era triste y era difícil, cuánto más cuando lo dejaban sin ingresos. Así estaba el país en términos económicos. ¿Esto provocó qué? Una emigración masiva de puertorriqueños a otros lugares, Nueva York, Hawái, entre ellos. En el orden social, Puerto Rico experimentaba un marcado deterioro de todo principio moral. El alcohol y la violencia se colocaban al mando de la interacción social del pueblo puertorriqueño. Así respondieron a la crisis emocional provocada por la incertidumbre política y la crisis económica. Las oportunidades educativas eran pocas o ninguna para la mayoría de los puertorriqueños. Estoy hablando de hace 100 años, no es de ahora. Yo sé que se parece mucho, pero estoy hablando de hace 100 años. En lo religioso, la Iglesia Católica era casi voz exclusiva de fe. Era prácticamente la única alternativa de fe con que contaba el pueblo. Sus prácticas se mezclaban con el espiritismo, especialmente en la ruralía de Puerto Rico. Óigame bien, la prédica y la enseñanza en latín se convirtió en una pared que impedía que el puertorriqueño encontrara verdadero refugio en la fe, pues no entendía el mensaje de la Biblia. Sin lugar a duda, la realidad religiosa agudizó el problema del puertorriqueño, porque aun cuando la situación era difícil, tampoco había una fe en qué apoyarse. La situación estaba dura, amados hermanos, la situación era sencillamente difícil. Cuando usted quiere conocer la realidad de ese Puerto Rico de las primeras décadas del siglo XX, usted debe referirse, amado, a la literatura puertorriqueña. Puede referirse a los libros de historia, pero la literatura puertorriqueña recoge, amados hermanos, de una forma especial la situación que se vivía en Puerto Rico. Y yo quiero citar a algunos autores que vivieron aquel momento y que escribieron dejando claro cuál era la situación que vivían los puertorriqueños. Manuel Seno Gandía, destacado autor de la literatura puertorriqueña de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se destacó con una obra que se llamó Crónicas de un mundo enfermo. Escuche ese nombre nada más. Crónicas de un mundo enfermo. Ya con ese título está declarando, hello, el mundo que estamos viviendo está enfermo, está en deterioro, está mal, necesita una esperanza. Esa obra recoge 3 novelas, que son las siguientes: La Charca de 1894, Garduña de 1896 y El Negocio de 1922. Escuche bien, amado. En su obra, Seno Gandía describe magistralmente una sociedad puertorriqueña marcada por el subdesarrollo y la marginación, la explotación de propietarios, la desaparición de la moral, la violencia, el profundo deterioro de los individuos, la impotencia del gobierno, el poder económico y la iglesia para presentarse como alternativa sanadora. El pueblo estaba hundido, estancado, y por eso el nombre de la novela, La Charca. A lo mejor lo que usted encuentra es una charquita en la novela, pero lo que se refiere es a agua aposada, estancada, no había movimiento. Así Seno Gandía describía la tristeza y el dolor en que vivía aquel pueblo. Voy a mencionar otro que usted conoce, Abelardo Díaz Alfaro. Abelardo Díaz Alfaro presenta magistralmente en su obra la situación del Puerto Rico de aquel entonces. Y voy a mencionar 2 cuentos de Abelardo. El primero de ellos, Pello Merced enseña inglés. En ese cuento, Abelardo presenta la crisis educativa que vivía el Puerto Rico de aquel entonces. Las oportunidades de los niños de educarse eran escasas. Había un analfabetismo profundo porque no había quien enseñara a los niños. Pello Merced representa a aquellos maestros que en la ruralía, óigame bien, por voluntad propia y con un pago mísero,
iban por amor a la gente a tratar de enseñar y educar a los niños. Para colmo de males, cuando llega el imperio, le dicen a Pello, tienes que enseñar inglés. Y había un problema, Pello no sabía inglés. Y comienza a educarlos, Rooster. Lea el cuento. ¿Para qué traigo el asunto? Para que usted vea lo que vivían nuestros niños, que llegaban descalcitos, al que podía llegar al saloncito de clase, que a veces comían una vez al día, que no había carne todos los días. La pobreza, la miseria y la poca educación hundían a Puerto Rico cada vez más en la desesperanza. ¿Quiere hablar de economía? Abelardo lo hace con bagazo. El Negro Domingo y su esposa Susana representan al campesino de aquel entonces. Óigame bien, amados, ¿en qué trabajaba el Negro Domingo? En la Central Los Caños. Había dado su vida a la Central Los Caños, picando caña, pero ya estaba viejo. El Negro Domingo estaba viejo. Y un día llega el momento de la zafra y va a buscar trabajo. Y el blanco le dice, no hay trabajo para ti. Ya tú no rindes. Ya tú estás viejo. El negro le dice, mire, que por favor, no hay un trabajito para este negro. Oiga, blanco, no hay un trabajito para este negro. No, ya tú no rindes, fuera de aquí. Oiga esto, mire que se me muere Susana. Se me muere Susana, la malaria me la está matando. Ahí muestra Abelardo el dolor, la miseria y la desesperanza de aquel pueblo de las primeras décadas del siglo XX. Se me muere Susana, por favor deme un trabajito. No lo consiguió. ¿Y a dónde se fue Domingo? Se fue a la tiendita del barrio. Pancho, dame un palo de mamplé. No entiendo, Negro Domingo, mire que esto no es sitio de su devoción. Dame un palo de mamplé. ¿Ves ahí va? Dame otro, Pancho. Dame otro palo. Mira que el mamplé vuelve loco a cualquiera. Tenga cuidado, Negro Domingo, coja las cosas con calma. La respuesta del Negro Domingo a Pancho es lo que me llama la atención. Oiga bien, Pancho, a veces los hombres tienen que beber el alcohol para responder a su crisis, a su dolor, a su desesperanza. No había pastor en el barrio para aconsejarlo. No había iglesia en el barrio para ayudarlo. Óigame bien, hundidos en el alcohol, sin fe y sin esperanza. Ese era el Puerto Rico de las primeras décadas del siglo XX. Pero en el año 1916 regresa a Puerto Rico un hombre llamado Juan L. Lugo, lleno del Espíritu Santo y con un libro prieto debajo del brazo. Óigame bien, esa llenura del Espíritu y ese libro que entraba a la isla comenzó a meterse en los barrios de la isla, comenzó a meterse en los batalles de la isla. Ese libro comenzó a llegar a los hogares de la isla. Ese libro comenzó a penetrar en el corazón de la niñez de la isla. Ese libro se convirtió en aquel entonces en el rayo de esperanza que el país necesitaba. La respuesta, ¿cuál fue? Gente libre del alcohol, gente libre del espiritismo, gente que levantó su vista y dijo, ahora hay una esperanza, gente que encontró una fe en que apoyarse, gente que comenzó a reunirse, a adorar a Dios con libertad, gente que encontró en el libro, óigame bien, el único medio para que sus niños aprendieran algo de letras. Y comenzó la palabra de Dios a regarse por mi Borinquén. ¿Cuántos creen que el libro prieto es la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que es la esperanza de nuestra vida?
¿Cuántos creen que todavía es nuestra esperanza? Ese es el libro que celebramos en septiembre, pero es el libro que hace y puede hacer diferencia en todo un pueblo si nosotros así lo queremos. Amados hermanos, todavía yo creo en la misma esperanza. ¿Qué está ocurriendo hoy? El cuadro es el mismo. El cuadro quizá es más difícil que hace 100 años. El cuadro que tenemos hoy en nuestra tierra y en el mundo entero es uno de caos, de inflación económica, de desesperanza. Hay hambre en muchos lugares del mundo, en muchos. Hay hambre, hay dolor, hay escasez. Y la gente no encuentra dónde mirar. ¿Qué problema veo hoy? El problema que veo hoy es que cuando llegó Lugo y se regaba la enseñanza de aquel libro por toda la isla y por el mundo entero, no había la resistencia a la enseñanza de ese libro que hay hoy día. Aquella gente no habían tenido las oportunidades educativas. Aquella gente no tenían una prensa o unos políticos influyentes o unos artistas de la farándula que acaparan la atención de todo el mundo, minimizando la importancia de ese libro, diciendo que eso es cosa del pasado, diciendo que no se hace bien en atenderlo. Hoy, cuando usted y yo vamos con este mensaje, encontramos resistencia. Encontramos jóvenes que un profesor en la sala de clase le dijo: la Biblia es un libro más. La Biblia es un libro de los hebreos. Y cuando yo voy con un Cristo te ama, ya que el joven tiene su mente cargada y llena de tantas cosas. Por lo tanto, la situación de hoy para la iglesia es más difícil. Pero muchas veces nosotros mismos, amados, hemos provocado que la dificultad se agudice. Y es que en una ocasión, estando Pablo preso, hablaba de su situación, escribía de su situación y decía: me tienen aquí preso, me tienen aquí con cadenas, me tienen aquí atado. Pero me llama la atención que dijo: mas la palabra de Dios no está presa. Me tendrán preso a mí, pero la palabra de Dios anda por las calles, anda por los lugares. Los cristianos la están regando, los cristianos la están llevando y la gente está siendo libre. Pero me pregunto hoy si la palabra de Dios hoy está presa. Si la hemos apresado. Si le hemos dejado todo el escenario a los que no creen en ella para enseñar lo que les plazca. Si cabe más Pedro Julio Serrano en las escuelas de nuestra isla, hablando y sembrando maldad, que nosotros con una palabra de fe y de esperanza. Si vale más, alabado sea el nombre del Señor, que los que no temen el buen nombre de Dios ocupen los puestos de influencia en nuestra isla, lastimando a la sociedad y hundiéndolos en desesperanza. Oh, pero yo sigo creyendo que todavía contamos con una misma esperanza. Y que mientras haya gente que cree en esa palabra, la palabra de Dios no está presa. Porque las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza. Óigame bien, amados hermanos, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Los que tienen todavía esa esperanza, levanten su mano y adore a Dios. Tengamos cuidado, iglesia. La Biblia dice que si estos días no fueran acortados, ni aún uno sería salvo. Eso hace referencia a los tiempos que estamos viviendo, donde nuestra fe está siendo atacada a mansalva. Óigame bien, amados hermanos, entrevistando a un distinguido profesor de teología de Puerto Rico. El más reconocido que enseña Nuevo Testamento en la isla. Lo entrevisté para auscultar la posibilidad de que enseñara un curso en la universidad.
Yo tengo un proceso en MISPA que el que va a enseñar tiene que leer nuestro credo de fe, nuestra declaración de fe y firmármela como que cree en eso. Y tuve una entrevista con él muy buena, hasta que llegó el momento en que le presenté nuestra declaración de fe. Y le dije, léala, y si usted cree eso que está ahí como lo creo yo, la firma. Me llevo la sorpresa que lo veo leyéndola, saca un bolígrafo de su bolsillo y comienza a tachar algunas partes, a poner signos de interrogación. Y me dijo, yo te la firmo, pero te la firmo tachando esas cosas. Y yo le dije, a ver. Y lo primero que tachó es que ahí dice, nosotros creemos en la Biblia, que es la palabra de Dios. Y él tachó el artículo la. Y dejó, nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios. Y yo le dije, ¿por qué no la palabra de Dios? Y sí, es palabra de Dios. Me dijo, no, porque contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Y yo le pregunté, ¿y quién determina que es de Dios y quién no? Y me miró. ¿Quién determina que es de Dios y quién no? No, que los estudios, ahí está el problema. No. Para nosotros la Biblia no contiene la palabra de Dios. Para mí la Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es la palabra de verdad. Es la palabra de vida. Y yo hago bien en mirarla, atenderla y vivirla por la obra que Cristo ha hecho en mí. ¿Y dio la clase? No. Porque vi que aunque fuera el más reconocido enseñando el Nuevo Testamento, lamentablemente no le está sirviendo bien al Evangelio. Y no le está sirviendo bien porque el que desvirtúa lo más sagrado que nosotros tenemos, que es estas sagradas escrituras, le hace un flaco servicio al Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Te traigo el ejemplo para que vean el mundo que vivimos, donde la propia estructura eclesiástica en que estamos a veces promueve el no creer a la Sagrada Escritura. ¿Y qué hacer entonces? Hagamos lo que hizo Lugo. Mire, amado hermano, le voy a decir con toda honestidad. Se han hecho manifestaciones en el Capitolio y yo las he respaldado y he asistido. Pero no, eso no va a ser el medio, en mi opinión, para nosotros lograr nuestros objetivos. Nosotros podemos ir allí un domingo y decir, chijí, chijá, creemos en Dios y eso está bien porque hacemos presencia pública. Pero resultados vamos a ver si logramos hacer lo que hicieron nuestros viejos. Aquellos que no tenían mucha letra, aquellos que no tenían mucha teología, aquellos que tampoco tenían muchas facilidades y muchos recursos. No tenían muchos recursos, andaban a pie, no tenían mucho dinero, lo que tenían eran capillas, se sentaban en banquitos de madera, sí lo sabía, pero ellos hicieron algo que nosotros tenemos que hacer y se llama que se apoderaron. Y por eso cantaban, vamos por campos y ciudades, llevando el evangelio que Cristo nos dejó. Y yo creo que nosotros hemos dejado espacios en blanco. Yo creo que tenemos que volver a apoderarnos de los campos y de las ciudades y de las escuelas y del residencial, y que esta palabra del libro Prieto tiene que escucharse a lo largo y ancho de nuestra isla.
tiene que escucharse. El maestro cristiano tiene que atreverse a hablar. Hay que atreverse en los semáforos a bajar el cristal y decirle al deambulante: Cristo te ama, hay esperanza, ve a la iglesia. Hay que atreverse a ir al médico, al profesional que me está atendiendo y decirle: estoy sirviendo a Cristo, te invito a mi iglesia, el Señor te ama, hay esperanza. Hay que atreverse, hay que atreverse, hay que atreverse. Hace un tiempo yo mismo decía: el culto en la calle ya no funciona. Hace un tiempo yo mismo lo decía. Comencé a buscar otras estrategias y quizás podemos tener razón en cierta forma, porque ahora la gente tiene muchos elementos y tienen internet y tienen tantas cosas que los entretiene. Pero amado, yo creo que llegamos a un punto que debemos dejar el debate sobre qué funciona o no, sobre quién lo hace bien o no, sobre cuál es la mejor iglesia o no, quién es el mejor pastor o no, y concentrarnos y enfocarnos en que hay un mundo que está en desesperanza y necesita escucharnos. Necesita escucharnos. Y ahora yo digo: vamos a hacerlo por altoparlante. Vamos a hacerlo donde sea. Vamos a tocar las puertas. Lo importante es que se anuncie, que se anuncie, que se anuncie. Porque aquella gente, que no tenían televisión y quizás nos escuchaban, pero la verdad que también nos perseguían, también tiraban huevos, también algunos se molestaban, oiga, porque estábamos en la calle predicando. Pero en este mi cuamo amado, cuando yo me levantaba a veces un martes, en los 9 barrios estaba predicando a Cristo. 9 cultos a la vez, proclamando que la palabra de Dios no está presa. Proclamando que todavía hay esperanza. Y esa palabra no torna atrás vacía. Apoderarnos. Yo creo que todavía hay esperanza. Aunque los gobiernos, aunque los medios que nos informan, aunque los artistas que deleitan a muchos por ahí con sus talentos desprecian la palabra de Dios, es que esta palabra es despreciada por los necios. La Biblia dice, Isaías 39, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Probablemente ese es el caso del mundo de hoy. No quieren oír la verdad. Recuerde que es señal del último tiempo, que la gente tendría comezón de oír, y a nosotros nos ha tocado vivir el último tiempo. Pero el que la gente tenga comezón de oír no justifica el que nosotros no vayamos por los campos y ciudades llevando el evangelio que Cristo prometió. Aún nos toca anunciar la esperanza, anunciarla creyéndola. Es nuestra esperanza y es nuestra consolación. Te pregunto, ¿crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Te ha hecho bien? ¿Crees que te hincas a hablar con Dios y Él te escucha? ¿Crees que responde a tu petición? Levante la mano, ¿cuánto ha sido sano por el poder de Dios? Amado, tenemos mucho que contar, tenemos mucho que decir, tenemos mucho que proclamar. Que cada actividad se convierta en una de carácter evangelístico. Hay presiones, hay lucha, hay batalla. Te digo algo, Jesús chocó con todos los órdenes y poderes de su época. Chocó con el poder político que terminó llevándolo a la cruz. Chocó con el orden social del momento. Jesús chocó con la religión de la época. Les recuerdo que fueron aquellos líderes religiosos los que gritaban: crucifícale, crucifícale. Les recuerdo que son aquellos líderes religiosos cuando Jesús en medio de la sinagoga sanaba a un hombre enfermo. La Biblia dice que se llenaban de furor y que buscaban la forma de apresarlo. Jesús chocó con el orden religioso porque aquellos debatían sobre asuntos teológicos. A aquellos les gustaban pararse en las esquinas a que los vieran con las manos levantadas. A aquellos les gustaba pararse a hacer largas oraciones, guardar el sábado, no faltar a la sinagoga y debatir
debatir, debatir, debatir sobre lavarse las manos, sobre el día de reposo, debatir, debatir, debatir. Mientras ellos hacían eso, la Biblia dice, iba Jesús por todos los campos, por todas las aldeas, por todas las ciudades, anunciando, enseñando y sanando. Y yo creo que llegó el momento de lanzarnos a llevar lo que creemos. Nos toca apoderarlo. En las redes sociales vamos a apoderarnos con un plan estratégico, llevando un mensaje al unísono, porque las redes sociales es un medio efectivo que me comunica con el mundo entero en un segundo. Pero óigame bien, no puede ser para decir me estoy comiendo un cheesecake, no puede ser para decir fulano es malo, no puede decir para hablar, oiga, perdóneme la expresión pamplina, oh, pero qué lindo cuando usted postea y dice, oh, qué bueno es Dios, Cristo me salvó, Cristo te ama, hay culto, ve a la iglesia, permítete una oportunidad en Dios. Un grupo que dirija el ministerio de las redes sociales en la iglesia y que lleve un mensaje orquestado de salvación, esperanza y de fe. Apoderarnos, apoderarnos. La Biblia, que la ciencia y la historia confirman, sigue siendo la esperanza. Llenemos al mundo de esa esperanza. Tenemos que apoderarnos de las calles, como lo hicieron nuestros padres. Que todo el mundo sepa que puede aspirar a una vida mejor en Cristo y disfrutar de las promesas eternas. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Incline su rostro, amados hermanos. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias te doy, Jesús. Bendícenos como pueblo, bendícenos como iglesia. Bendícenos, Dios, como hijos tuyos. Bendícenos, oh Dios eterno, henos aquí, te amamos. Te amamos con todo nuestro corazón. Te amamos con toda la fuerza de nuestra vida. Te suplico por ellos, mi Dios, por los aquí presentes, por esta iglesia poderosa. Bendice esta iglesia, bendice este pastor, bendice este rebaño, bendice a mi pueblo de Cuamo, que las almas se sigan salvando, que las almas vengan a tus pies, que las almas encuentren esperanza. Aún los que aquí están, Señor, con sus rostros inclinados, que necesitan una esperanza, que su fe está siendo trastocada, que las situaciones de la vida, Señor, los agobian, les dificultan, Dios mío, sus pasos. Yo te pido que tu gracia los cubra, que les abraces con tu presencia, que tu gloria los llene, que tu espíritu les sustente. Señor, te doy gracias por ello. Te doy toda gloria y toda honra por los siglos, Jesús. Amén, amén. Que Dios bendiga esta hermosa iglesia. Que Dios bendiga a Coamo. Levanta tu mano y adora a Dios. Levanta tu mano y adora a Dios. Quiero felicitar a la iglesia por este lugar tan hermoso que el Señor nos ha permitido. Al pastor por su trabajo. Dios te bendiga, pastor. Este lugar Dios lo permitió porque Él quiso. Porque Él quiso. Y los que conocemos todo el proceso sabemos que no fue fácil. Y yo cuando lo veo digo, tú eres grande, Dios. Tuyo es el oro y la plata.
Y Dios ha hecho aquí algo hermoso, porque Dios quiere bendecir a nuestra ciudad, a nuestro pueblo, y ha escogido esta